Vamos a comenzar con una nueva práctica correspondiente al capítulo 7 que tiene que ver con la sustitución de variables y flujos de datos. Lo que vamos a ver en este video es el concepto de sustitución de comandos y variables. Se van a estudiar los file descriptors, las redirecciones tanto de entrada, salida y error estándar, y por último, algunos ejercicios prácticos para ejemplificar todos estos conceptos. La sustitución de comandos y variables hace referencia a la capacidad de personalización que soporta la shell de Linux. Esto quiere decir que podemos establecer o definir qué información queremos mostrar en el denominado Primary Command Prompt, y para modificar o personalizar el prompt de la terminal del sistema operativo, esto se hace mediante la edición de la variable de entorno PS1. En las imágenes de aquí abajo, del lado izquierdo, tenemos que en esta línea se está estableciendo un valor para la variable de entorno PS1, y del otro lado, aquí, con el eco PS1, se está realizando una consulta para ver el contenido de la variable. Y por acá, en el segundo recuadro encerrado en color rojo, lo que se observa es cómo se ve el prompt cuando la variable de entorno PS1 tiene estos valores de aquí asignados. Los descriptores de archivo. Antes de explicar lo que son los descriptores de archivo, se tiene que establecer que en Linux existe un concepto que se conoce como flujos de datos. Existen tres flujos de datos: el flujo de datos de entrada, flujo de datos de salida y flujo de datos de error. De tal manera que un descriptor de archivo pues es un número que hace referencia a un determinado flujo de datos. Por ejemplo, de acuerdo a la tabla, el flujo de datos para la entrada estándar, su descriptor de archivo es el 0, en el caso de la salida estándar su descriptor de archivo es el 1, y para el error estándar su descriptor de archivo es el 2. También se pueden abreviar de la siguiente manera: stdin para la entrada estándar, stdout para la salida estándar y stder para el error estándar. Enseguida vamos a explicar qué es cada una de ellas. De este lado tenemos la salida estándar, que se abrevia, como se vio en la lámina anterior, como stdout. ¿Y qué es la salida estándar? Esencialmente pues es la pantalla de la computadora. Cuando se hace referencia a redireccionar la salida estándar, esto significa que la salida generada por un comando determinado se va a redireccionar, se va a redirigir hacia un destino alternativo que no sea la salida estándar. Es decir, el resultado de un comando no se va a mostrar en pantalla, sino que se puede almacenar o redirigir, por ejemplo, a un archivo de texto. Para redirigir la salida estándar de un comando se utiliza el signo de mayor que. Y para agregar contenido a un archivo, en lugar de reemplazarlo, se utiliza el signo doble mayor que. Ahora bien, también existe la característica denominada noClover. Con este comando de aquí, set-o noClover, este comando permite añadir contenido a un archivo ya existente, es decir, nos permite agregar el contenido o agregar el contenido de la redirección de la salida estándar. Mientras que con el comando set más o noClover, en este caso, en lugar de permitirnos añadir contenido, lo que hace es que va a sobreescribir el contenido en el archivo de texto ya existente. Por su parte, la entrada estándar se identifica como stdin y corresponde a el teclado de la computadora. En este caso, redireccionar la entrada estándar significa que se le instruye a un comando que lea la entrada estándar en lugar de que la lea a través del teclado, que la lea desde un origen alternativo, que también puede ser un archivo de texto. Por último, el tercer flujo de datos es el error estándar. El error estándar significa o hace referencia a cualquier mensaje de error que se produzca después de que se haya ejecutado un comando. Por ejemplo, en esta línea de aquí, este comando find devolvería un error, puesto que al ser user1 un usuario normal, por defecto no tiene permisos de lectura sobre el directorio raíz. Entonces, aquí con el número 2, este número 2 hace referencia al file descriptor de ¿qué? Del error estándar. Por su parte, el signo de mayor que hace referencia a la salida estándar.
Con lo cual este comando le estamos diciendo que todos los mensajes de error que se produzcan después de la búsqueda con el comando find los redirija tanto el error estándar como la salida estándar al archivo devnull, de manera que solo los resultados exitosos se van a mostrar en pantalla. Por último, ya para concluir, reiterar que a estos tres conceptos, entrada estándar, salida estándar y error estándar, se les suele denominar como flujos de datos o stream data en inglés. Ahora sí, vamos a pasar a la parte práctica de este video. Bien, lo primero que vamos a hacer, vamos a modificar el prompt haciendo uso de la característica de sustitución de comandos y variables. Para ello vamos a exportar la variable de entorno ps1. Voy a copiar el comando aquí, ustedes pueden pausar el video para que lo vean con atención. Lo pegamos y ahora observen cómo ha cambiado el prompt de la shell. Va a comenzar con el signo de menor que, seguido de la variable de entorno logname, que es el root, el usuario actual, después la palabra host, seguido del nombre o hostname de la computadora, RHCSA, enseguida la palabra directorio, vamos aquí, y por último va a mostrar el contenido de la variable de entorno pwd que hace referencia al directorio actual de trabajo. Y si hacemos un pwd, pues estamos en root. Entonces esto corresponde aquí. Y por último va a cerrar la shell con el signo de mayor que. Bien, con eso ya se observa cómo se puede editar la variable de entorno ps1, aunque bueno, este cambio solamente va a tener efecto mientras esté esta shell abierta o activa. Si yo cierro la shell y vuelvo a abrirla una vez más, va a regresar a su estado original. ¿Por qué? Pues porque no se ha hecho este cambio de manera persistente. Eso se va a estudiar más adelante en este mismo capítulo cuando lleguemos a la práctica de los startup files, los archivos de inicialización. Aquí cerramos la terminal, vamos a volverla a abrir y listo. Ya está como se encontraba originalmente. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a redireccionar la entrada estándar. A ver. Voy a crear un archivo que se llame entrada. Touch entrada. Vim entrada. Es Ángel. Mi nombre es Víctor. Y mi nombre es Edge. Listo. Ahí está. Si yo hago un cat entrada, ahí está. Me muestra el contenido. Si yo hago un cat y en lugar de pasarle el nombre del archivo, le digo, ahora lee la entrada estándar desde prueba, desde el archivo entrada, me devuelve lo mismo. Entonces aquí no se alcanza a apreciar cuál es el valor o cuál es la función de redireccionar la entrada estándar. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Voy a utilizar el comando tr. Aquí le voy a decir que los caracteres de la A a la Z en minúsculas los reemplace con A-Z mayúsculas. Y como entrada que tome el archivo entrada. Ahí está. Ya me cambió todo el texto a solo a letras mayúsculas. Y si yo vuelvo a hacer cat entrada, me lo muestra como está original. ¿Por qué? Porque en este caso, en lugar de leer el archivo directamente, se lo paso como entrada a un comando que lo que hace es que va a convertir todas las letras minúsculas de la A a la Z en mayúsculas de la A a la Z. Lo que tenga el archivo entrada. Este de aquí. Ahora vamos al siguiente ejercicio. Vamos a redireccionar la salida estándar. Para ello vamos a utilizar esta instrucción para redireccionar la salida del comando
hacia un archivo de texto. Aquí le puse el comando ls, pero lo vamos a hacer diferente. Con el comando echo vamos a agregar contenido y de una vez vamos a crear el archivo. Recordemos que la redirección de salida estándar se establece con el operador mayor que. Correcto. Ahora cat redirección. Y tiene capítulo 7 bash, que es el contenido que le pasamos con la función echo. Ahora, siguiente paso. Observen. Aquí le estoy diciendo número 1, file descriptor 1, que vamos a ver, hace referencia a la salida estándar, el file descriptor 1, salida estándar, y aquí le estoy diciendo que lo redireccione, el archivo redirección, ahí está. Si vuelvo a hacer un cat, ahora en lugar de mostrarme capítulo 7 bash, me muestra capítulo 7 RHC-SA. Entonces quiere decir que reemplazó el contenido. Si lo que quiero es, en lugar de reemplazarlo, agregarlo, no sé, por ejemplo, versión 2, para que se aprecie, le pongo el doble signo de mayor que, y con eso se supone que le estaría diciendo que me agregue el contenido en lugar de reemplazarlo. Y aquí está, agregó práctica capítulo 7 RHCSA versión 2. Correcto, con eso ya se confirma la redirección de la salida. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a redireccionar el error estándar. Para ello vamos a ejecutar el siguiente comando: cat mi archivo. Ok, primero vamos a hacer esto: cat mi archivo, archivo.txt. Como el archivo no existe, me despliega este mensaje de error, pero en la terminal, en la salida estándar, es decir, en la pantalla. Si yo quisiera que al momento de escribir este comando no me aparezca el mensaje de error en pantalla, pues lo que haríamos es esto: cat mi archivo, número 2, que hace referencia a qué, al error estándar según esta tabla, redirecciona el error y la salida estándar a un archivo que se llame error. No me mostró nada, pero si yo consulto el archivo error, ahí está, ya tiene el mensaje de error ahí almacenado. Con eso se confirma la redirección del error estándar. Otra forma de hacer lo mismo sería más o menos así. Ahora se va a hacer un listado del directorio user, barra user y barra cdr. Como el directorio cdr no existe, va a generar un error. Y aquí le estoy diciendo que redireccione el error estándar con el ampersand y la salida estándar con el mayor que a este archivo salida .out. Ahora cat salida rr.out. Aquí está, almacenó el mensaje de error que es este y almacenó el resultado de ejecutar el ls sobre los directorios que sí existen. Y bien, con eso daríamos por terminado este video correspondiente a la segunda práctica del capítulo 7 de este programa de certificación, donde se estudió el tema de la sustitución de variables y los flujos de datos. Esto es muy importante y es muy útil para cuando se trabaja con scripts o cuando se utilizan comandos que requieren como entrada o salida de datos un archivo de texto.
También es útil, por ejemplo, para trabajar con volcados de bases de datos, descargas de información de bases de datos, etcétera. Para eso es útil la redirección de entrada, salida y mensajes de error estándar. Con eso terminamos este video y esta práctica. Muchas gracias, saludos, aquí tienen mi correo para que pues, me quieren preguntar o me quieren decir algo para el canal. Si les gusta el video, ya saben, les agradezco mucho que se suscriban. Muchas gracias y hasta la próxima.